Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Vamos a comenzar el seminario del día de hoy. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto e ingeniero de aplicación para México y Latinoamérica en 3D Systems GibbsCAM, a nombre de la compañía y también de nuestro distribuidor que también está en esta sesión, Vigua, quien nos hablará acerca del portafolio de soluciones que ofrece la empresa mexicana de CNC en conjunto con el portafolio de herramientas y soluciones que tenemos para esta nueva versión 14 de nuestra solución. Nos acompaña también en esta sesión el ingeniero Raúl Ángeles, representante comercial de Vigua CNC, quien nos hablará también de estas soluciones. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raúl Ángeles, como lo acaba de comentar Pablo. Yo represento la parte comercial de Vigua. Por ahí seguramente con alguno de ustedes he cruzado palabra y si no, bueno, pues nos iremos conociendo a lo largo de este proceso. Gracias por disponer de su tiempo, por dejarnos estar con ustedes unos minutos. Pues vamos a intentar compartirles información que sea útil. Estamos pues ahorita presentando lo que es esta última versión de la plataforma de GibbsCAM, la versión 14, de la cual pues Pablo más adelante nos irá comentando de ello. ¿Pablo? Así es. Y antes de comenzar, rápidamente, como en todas nuestras transmisiones, sus micrófonos estarán en modo de solo escucha, esto para favorecer la transmisión. Sin embargo, tienen alguna duda o pregunta, la pueden depositar dentro del recuadro de Q&A o preguntas y respuestas, en las cuales posteriormente nosotros daremos respuesta de manera puntual a todas y cada una de ellas en la sección o en el espacio que abriremos de preguntas y respuestas. ¿Ok? Ok, entendido. Por ahí también reiterando, si tienen algún comentario sobre la información que vamos compartiendo, pueden poner ahí sus comentarios y al final de la transmisión estaremos leyendo sus preguntas, sus cuestionamientos y dándoles aporte con más información de lo que tengamos. ¿Es correcto, Pablo? Es correcto. Excelente. Muy bien. Pues, ¿cómo empezamos, Pablo? Vamos a comenzar un poco con información sobre Vigua, ¿te parece? Ok, pues seguramente algunos de ustedes ya nos conocen, tal vez han visitado nuestra página, tal vez por ahí hemos cruzado información sobre pues, nuestras máquinas y las soluciones que nosotros ofertamos, o tal vez sean propietarios de alguna máquina, podemos creer algunas razones. No tenemos muy claro si ustedes conocen bien a bien nuestra marca, la historia del CNC mexicano, de Vigua, y pues ahorita lo que vamos a iniciar haciendo es, les vamos a poner una presentación de nuestra empresa. Queremos que tengan una idea muy clara de lo que es Vigua, de cuál ha sido nuestra historia, que ha sido una historia muy emocionante, y queremos presentarles pues a partir de este video un poco de cómo ha sido la trayectoria y el paso del tiempo de Vigua y cómo a lo largo de tantos años hemos encontrado pues soluciones al negocio al que nos dedicamos, que es la fabricación de maquinaria CNC. Entonces, Pablo, si por ahí tienes nuestro video y nos puedes ayudar iniciándolo. A mediados de los 80s, iniciamos como fabricantes de productos especializados para el sector de la metalmecánica. Una década después, dimos un paso innovador en la industria mexicana. Desarrollamos el primer control numérico computarizado CNC en México. En ese entonces, muchos talleres todavía no tenían acceso a una máquina que automatizara sus procesos. Esa necesidad nos hizo descubrir nuestro propósito. Si en Vigua el CNC nos benefició, ¿cuánta prosperidad no podría generar para nuestros clientes y, por consecuencia, para nuestro país? Así, en 1994, nos hicimos la empresa mexicana de CNC, ofreciendo calidad y precios accesibles al mercado. Desde entonces, ayudar a prosperar a nuestros clientes al ofrecerles soluciones tecnológicas que los hagan más competitivos es nuestra misión día a día. Integramos equipos CNC que resultan en fresadoras, tornos y centros de maquinado computarizados que incluyen la configuración y los accesorios precisos que satisfacen las necesidades específicas de cada cliente. El control Centroid las vuelve más fácil de programar a pie de máquina y la solución integrada GibbsCAM permite pasar de la computadora a un maquinado de forma rápida y sencilla. Trabajar con los componentes integrados permite que tu máquina se actualice conforme la tecnología avanza, evitando la obsolescencia programada y convirtiendo tu máquina en una inversión a largo plazo.
Contamos con servicio de soporte técnico y de refacciones dentro de la República, lo que permite agendar mantenimientos preventivos y correctivos de forma ágil, además de dar asesoría personalizada que busca la mejora continua. Actualmente, no solo hemos cruzado fronteras geográficas que nos permiten tener presencia en todo México y diversos países de América Latina. Seguimos impulsando la innovación en la industria de la manufactura con proyectos especiales. En 2016, exhibimos en ITMS Chicago la impresora 3D en metal de tecnología híbrida, siendo la primera empresa mexicana en ese pabellón. Desarrollamos pedidos especiales que permiten materializar las necesidades de nuestros clientes. Y la Flex 5 CNC, máquina de 5 ejes enfocada en las necesidades del mercado latinoamericano. En Vigua tenemos más de 20 años haciendo más competitiva la industria manufacturera. Mucho más que máquinas, son el vehículo para la prosperidad. Hecho por manos mexicanas, en Vigua somos la empresa mexicana de CNC. Excelente, gracias. Pues la intención de este webinar es acercarles, pues siguiendo esta línea de cómo hacer más competitivos los negocios hoy día y sobre todo pues las empresas a las que ya atendemos y a las que no, que nos conozcan y acercándoles pues este tipo de desarrollos. En Vigua encontramos una fusión con 3D System, la empresa que desarrolla GIPSCAM, para estos temas de postprocesado, para esta tecnología que pues es requerida para el tema de CNC, para el mundo del diseño. Sabemos que son 3 etapas, inicia en la concepción de un modelo, que hoy día, bueno, pues nos apoyamos con plataformas tecnológicas, un diseño digital, regularmente pues la plataforma más utilizada es SolidWorks, o más bien la más conocida, pero hay innumerable cantidad de software que desarrollan pues, diseños 3D. Posteriormente, ese diseño digital, pues no lo podemos meter a una memoria y llevarlo a una máquina CNC, lleva un proceso de conversión para convertir pues esta información digital, postprocesarla y poderla entonces sí ingresar en una máquina CNC, pero en esa interlocución entre pues la plataforma digital, la pantalla de nuestra computadora y la pantalla de nuestra máquina que va a ejecutar las instrucciones, hay un tema de postprocesado, y es ahí donde pues encontramos que hay una gran oportunidad para hacer pues más rentable y encontrar pues un beneficio competitivo con las máquinas que ya tenemos. Con GIPSCAM hemos encontrado pues esta fusión, este beneficio para potencializar nuestras máquinas, y confiamos fuertemente en su plataforma, y por eso hoy día estamos presentando la última, la número 14, de la cual ahorita Pablo nos va a hacer mención, porque confiamos fuertemente en ella. Nuestras máquinas las confiamos a GIPSCAM y hemos encontrado pues mucho avance, mucho desarrollo con respecto a los tiempos, a las mejoras de calidad, y pues también sobre todo al uso de las herramientas que tenemos en planta. Entonces, Pablo, si por favor por ahí nos empiezas a comentar un poco sobre pues qué es GIPSCAM, cuál es la trayectoria de ustedes y pues bueno, las mejoras que se han encontrado con esta última versión. Claro que sí, Raúl. Bueno, pues prácticamente nuestra solución tiene más de 30 años en el mercado, desde 1985. Somos una solución CAD/CAM bastante completa, tal cual un referente en el mercado sobre mecanizado. Y esto es gracias a todas las ventajas, procesos y sobre todo las herramientas que ofrecemos para el trabajo día a día que hoy tenemos en la industria metalmecánica. El software es una plataforma totalmente integrada que nos permite llevar desde el mecanizado más simple hasta el maquinado más complejo o el equipo más sofisticado en una sola interfase con un flujo de trabajo consistente, sencillo, amigable para el usuario, que inclusive puede personalizar, y sobre todo que estamos en tendencia o que estamos acorde a las tendencias del mercado actual, no solo nacional, sino también nacional y en la industria en general, gracias a los nuevos procesos que implementamos, como los que hoy veremos precisamente en esta presentación. El software nos permite realizar cualquier tipo de operación y cualquier tipo de mecanizado, desde fresado regular, 2.5 ejes, superficies,
torneado sencillo, de doble torreta, doble husillo, fresado rotativo, típicamente cuarto eje o algún eje rotativo que tenga nuestra máquina, puede ser controlado desde nuestra aplicación. Y obviamente el maquinado multiaxial, que va desde operaciones preposicionadas o indexadas, como pueden ser procesos de 3 más 2, 3 más un eje, o los 5 ejes simultáneos trabajando de forma continua, al igual que procesos de fresa-torno y nuestra especialidad, el torneado suizo o máquinas multiusillos también, que podemos programar de una forma sumamente fácil en nuestra aplicación. Todo esto lo podemos verificar a través de nuestro motor de simulación, con el cual nos aseguramos que exactamente lo que estamos viendo en la programación es lo que sucederá en la máquina, y de la mano a nuestros postprocesadores libres de error y 100% personalizados, aseguran que nuestra manufactura digital se realice al 100% con confianza y precisión en nuestros equipos, no importando el equipo que sea, no importando la complejidad, la configuración. GibbsCAM lo puede controlar, y de la mano precisamente a 3D Systems, GibbsCAM y a Vigua, pues la productividad y los beneficios que puede traer a nuestros negocios son muy amplios. Rápidamente vamos a ver una pequeña demostración de cómo es que trabaja el software. En este caso, como podremos observar, el usuario comienza creando o editando cualquier tipo de herramienta que vaya a utilizar. La librería de sujetadores se carga automáticamente, lo cual facilita aún más el trabajo, y podemos generar diversas librerías o listas de herramientas dependiendo de las máquinas que nosotros tengamos. Posteriormente, indicamos el tipo de proceso que deseamos realizar con esta herramienta, que puede ser desde un fresado regular, un contorneado o en este caso un mecanizado de superficies. Nuestro motor nos permite manipular diversos patrones o estrategias de mecanizado, haciendo que la vida del programador sea más fácil, ya que en esta misma pantalla o en esta misma interfaz solamente indica las condiciones de profundidad, pasada lateral y el tipo de patrón que desea utilizar, indica el sólido o el objeto al cual vamos a mecanizar, y el patrón es calculado. Esta misma lógica o esta facilidad para crear operaciones nos puede ayudar, como en este caso, a generar librerías de operaciones o librerías de procesos los cuales ya han sido preestablecidos por el usuario en cuanto al patrón de mecanizado, condiciones de avance, revoluciones, la herramienta a utilizar, de tal manera que el usuario puede crear una librería personalizada de acuerdo al tipo de operación que va a realizar, indicar la superficie o la geometría en donde va a aplicar dicho proceso, y ese patrón es creado automáticamente. Esto mismo puede aplicar para secuencias de múltiples operaciones, como puede ser en el caso de este punzón, el aplicar una secuencia de remaquinado, posteriormente un preacabado y finalmente un acabado con una herramienta especial y un paso mucho más fino para lograr el detalle que tenemos al centro. De esta manera, el usuario simplemente carga el proceso, edita o modifica algún valor o puede cambiar el tipo de patrón si es necesario, pero prácticamente toda la información y el conocimiento de cómo fabricar o cómo mecanizar este tipo de geometrías pueden ser almacenadas dentro del software. De tal forma que simplemente indicamos la región en donde va a aplicarse estas operaciones, y estas son calculadas de manera simultánea. Como podremos observar, de manera automática, todos estos patrones, toda esta información es aplicada a la geometría, de tal manera que el usuario, una vez que se han calculado las rutas de mecanizado, tiene todas las herramientas de verificación y simulación para asegurar que no vamos a tener ninguna colisión, o bien que tenemos el resultado tanto geométrico como visual que esperamos en el componente. Una vez que hemos logrado nuestro patrón o que hemos programado nuestras trayectorias, esta información debe pasar a nuestra máquina, a nuestro control numérico, de tal manera que lo único que tenemos que hacer es indicar que generamos el postprocesamiento o el código G, el cual el postprocesador está ajustado para salir tal y cual lo necesita mi máquina, evitando que nosotros como operadores o como programadores tengamos que hacer ediciones manuales, los cuales requieran agregar, quitar códigos, o bien que por error o omisión vayamos a colocar un valor erróneo y esto genere un daño o inclusive alguna falla dentro de nuestro equipo. De esta forma tan práctica y tan sencilla como lo vimos rápidamente, nosotros podemos programar cualquier tipo de proceso de mecanizado, desde un torneado o un mecanizado de alta velocidad, desde un proceso de 5 ejes hasta un proceso, por ejemplo, en una máquina o en un torno tipo suizo o un proceso de fresa-torno combinado. Entonces, es en este mismo sentido en el que ahora en la versión 14
Hemos puesto mayor atención y hemos hecho mejoras importantes precisamente para que la programación y la simulación sea mucho más efectiva y sigamos prácticamente controlando cualquier tipo de equipo, cualquier tipo de máquina o configuración que tengamos en nuestro taller, desde lo más sofisticado hasta lo más sencillo. Esta lógica de trabajo se aplica de una forma rápida y sencilla a través de una interfaz amigable. Una interfaz que, como cada versión, el usuario puede personalizar o puede ajustar a sus necesidades e integrando nuevas herramientas y procesos precisamente que van acorde a las tendencias del sector metalmecánico nacional e internacional que tenemos hoy en día. Nuevos procesos que van desde manufactura híbrida hasta nuevas operaciones que nos van a ayudar, como es el caso de los groups, a inspeccionar y medir el resultado de nuestro mecanizado a través de sondas de palpado. Obviamente, la automatización de tareas, procesos y el tener toda la manufactura en una sola estación de trabajo nos ayuda a ser mucho más efectivos, mucho más rentables y a tener mayores beneficios en nuestros talleres. En este caso, nuestra nueva versión prácticamente incluye bastantes mejoras, de las cuales solamente hablaré de las principales o las más notables en esta presentación. Si requieren más información, con gusto podemos acercarnos a ustedes para hacer un taller muy especializado o un taller de prueba para que puedan vivir y sentir estas nuevas herramientas que ofrecemos en GIPSCAM 14. Estas mejoras van desde el flujo de trabajo hasta el control avanzado de librerías de herramientas, nueva cinemática para controlar herramientales especiales como cabezales para torneado con EGU o cabezales deslizables o indexables, optimización y mejora en operaciones y nuevas funcionalidades como lo es nuestra herramienta de manufactura aditiva o el nuevo módulo de electroerosión por hilo. En el caso específico del flujo de trabajo, como podremos observar, a diferencia de la versión 13 a la versión 14, el usuario tiene mayor control de la interfaz, teniendo la posibilidad de crear interfaces personalizadas o bien áreas de trabajo totalmente personalizadas, dándole al usuario la ventaja de tener las herramientas que necesita para su día a día, la programación de sus piezas al alcance de un solo clic, en lugar de estar buscando menús de forma mucho más compleja o de una forma rebuscada. Como podremos observar, en este caso, una de las grandes ventajas que tenemos con esta nueva versión es que tenemos un nuevo editor de herramientas, el cual nos permite rápidamente traer herramientas de cualquier otro proyecto o de cualquier otra librería con toda la configuración y todas las especificaciones que previamente ya realizamos a nuestros cortadores o a nuestras herramientas. Como podremos observar, en este caso, al activar la sección de herramientas, el usuario puede crear o definir cualquier herramienta, como lo hemos realizado en versiones anteriores. Puede cargar alguna lista o alguna librería de herramientas. Sin embargo, nuestra nueva opción de editor de listas de herramientas nos permite indagar o nos permite investigar las herramientas que contiene cada una de estas librerías, visualizar la configuración tanto en longitud, forma del cortador y tipo de sujeción, ya sea un sujetador estándar o un sujetador personalizado. El usuario simplemente toma la herramienta que desea traer de esa librería o de esa lista o ese proyecto, lo lleva dentro de GIPSCAM y toda la configuración se carga, asegurándonos que lo que tenemos virtualmente o gráficamente en nuestra interfaz de trabajo es exactamente la herramienta en dimensión y configuración que utilizaremos en nuestro centro de mecanizado. Para mejorar la interacción con nuestro modelo, el trackball o la paleta de visualización ahora permite la personalización de comandos de acceso rápido. Esto nos ayuda a que tengamos las herramientas habituales de programación al alcance de un solo clic y con estas combinaciones, presionando la tecla Control, Alt o Shift o una combinación entre estas tres, podremos realizar hasta 64 combinaciones de comandos de tal manera que inclusive podemos realizar toda la programación de nuestra pieza utilizando los menús y los accesos rápidos del trackball o la paleta de visualización. Como podremos observar, esta paleta de visualización típicamente se encuentra en la esquina inferior izquierda, con lo cual ahora en esta nueva versión, para facilitar la interacción con nuestro modelo, podremos mudarla de posición a cualquiera de las otras tres esquinas adicionales. Una vez que hemos colocado el trackball o la paleta de visualización en el área que nosotros requerimos, podemos acercarnos a él, dar clic derecho y pedirle la función de personalizar. Esta función me permitirá que al momento de que yo presione la tecla Alt
Control o Shift, el trackball o la paleta de visualización me muestre comandos de uso común o comandos que yo he personalizado. Dentro de la personalización, el usuario indica cuál va a ser la tecla que activará o que mostrará esos menús o esas herramientas. Y posteriormente en la barra de búsqueda simplemente indicamos o escribimos el comando que quiero asignar a cualquiera de las posiciones que se ven dentro de la paleta. Por ejemplo, utilizaré el Feature Manager, en el cual simplemente tomo el comando e indico la posición en la cual estará esta herramienta. Podemos controlar o podemos colocar cualquiera de las herramientas que tenemos disponibles dentro del sistema e inclusive tenemos la posibilidad también de cargar macros o macros personalizadas que hayamos desarrollado para nuestra aplicación. Una vez que hemos realizado la personalización, simplemente aceptamos y podremos ver que al momento de presionar la tecla Shift aparecerán los comandos que previamente personalizamos en nuestro menú. Esto nos ayuda a que, por ejemplo, la activación de cualquier comando o herramienta se realice prácticamente al alcance de un clic, como puede ser aquí la inversión del lado de mecanizado de estas superficies, o por ejemplo, en este caso, para trasladar alguna geometría o para realizar alguna modificación en la geometría de trabajo. Simplemente presiono la tecla Control, en este caso, se muestra el menú de mover y trasladar, indico la posición en la cual deseo trasladar el objeto y este trabajo se realiza sin tener que estar navegando en múltiples menús o buscando herramientas que puedan estar un poco escondidas, asegurando que la programación sea mucho más fácil y la interacción con nuestro modelo también sea lo más amigable o intuitiva posible en base a las preferencias del usuario. Hoy en día, los equipos CNC nos permiten controlar no solamente trayectorias y rutinas especiales, sino también algunos otros aparatos o algunos otros elementos periféricos, como pueden ser los tipos de refrigeración, con los cuales ahora dentro de la versión 14 podremos activar múltiples refrigeraciones y controlar los parámetros, como por ejemplo puede ser la presión de tal refrigerante. En este caso, dentro de la interfaz de las operaciones o el menú de programación de cada una de las operaciones, al activar la función de refrigerante, podremos indicar cuáles son los refrigerantes o la combinación de refrigerantes que deseamos utilizar en nuestra operación. Cada uno de los refrigerantes nos mostrará los menús o las opciones a refrigerar, los cuales pueden ser, por ejemplo, en una refrigeración en niebla, si va a ser un caudal bajo, medio o alto, o bien la presión con la cual estaremos aplicando esa refrigeración. Continuando con la personalización, ahora la bolsa de sólidos nos permite tener una mayor claridad de los objetos. Esto gracias a la personalización que podemos realizar tanto en la ubicación de las pestañas de administración de objetos, como también en el color de fondo de esta geometría, de esta interfaz. Regularmente, como vemos en pantalla, el fondo se colocaba o se visualizaba en una forma con un color negro y todas las pestañas de administración de objetos quedaban en la parte inferior. En esta nueva versión podremos indicar si deseamos visualizar esas pestañas en la parte inferior o en la parte superior y al dar un clic sobre esas pestañas también podremos indicar el color del fondo que nosotros queremos visualizar en la bolsa de objetos. Esto nos permite tener una interfaz mucho más amigable a la vista y sobre todo en concordancia a las preferencias de nuestros usuarios. Combinado con esto, el software ahora nos permite generar un apilado de ventanas y menús, de tal manera que podemos tener una interfaz totalmente personalizada, la cual nos permita acceder a los menús, herramientas y monitores que precisemos dentro de nuestra programación. Regularmente, cuando trabajábamos, por ejemplo, con la bolsa de objetos y el usuario activaba o indicaba, por ejemplo, la ventana de grupos de trabajo o la ventana de sistemas de coordenadas, todas estas ventanas tendían a quedarse dispersas en toda el área de trabajo, lo cual era un poco molesto e inclusive robaba un poco de espacio al momento de realizar programación y generaba un tanto de incomodidad. Ahora podemos utilizar la función de menús apilables, con la cual simplemente al presionar un botón, el usuario puede arrastrar la ventana y colocar ese menú o esa ventana en cualquier ubicación dentro del área gráfica. Esto nos permite tener mayor orden y control sobre la visualización de las paletas que nosotros deseamos manipular dentro de nuestra programación. Y por ejemplo, al momento de indicar esta misma función de menú apilable con otra ventana u otro asesor,
podemos generar ventanas personalizadas las cuales alojen ambos menús o ambas herramientas, permitiéndome igual, de la misma forma, controlar la posición que deseamos para esta ventana o bien generar pestañas personalizadas con las cuales yo pueda navegar entre cada uno de estos accesorios. Con esta flexibilidad, el usuario va a tener una mayor interacción con el modelo, una mejor interacción, mucho más rápida y sobre todo una interfaz que le permita trabajar acorde a sus necesidades. Todas estas ventanas pueden ser apilables o pueden ser colocadas también de la misma forma ordenada en cualquiera de los extremos de nuestra interfaz gráfica. Lo más interesante es que esta misma personalización se preserva, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos de interfaz, por ejemplo, a la interfaz de simulación, o típicamente si en determinado momento nosotros cerramos cada una de estas ventanas o desactivamos cada uno de estos menús, al momento de volverlos a activar, el orden y la orientación que nosotros dimos en nuestra interfaz se va a mantener. Con lo cual, pues prácticamente tendremos un área de trabajo 100% personalizada. Al momento de trabajar con múltiples operaciones, múltiples planos de trabajo o múltiples piezas, la asignación de offsets de trabajo o coordenadas de referencia es una labor fundamental, ya que debemos asignar para cada plano de trabajo una coordenada o inclusive para cada operación de mecanizado una coordenada o una referencia en particular. Con lo cual, en la versión anterior nos veíamos un tanto limitado al orden que controlaba el sistema, no tanto a las coordenadas que podía controlar mi máquina o mi postprocesador. En esta versión 14 de GIPSCAM, al momento de generar el postprocesamiento de múltiples operaciones, en la sección de Work Fixture Offset podemos indicar que deseamos activar esos offsets de trabajo o esas coordenadas de trabajo, en la cual tendremos una lista completa de las operaciones que hemos programado en esta pieza. Para cada operación, el sistema nos mostrará las coordenadas X, Y y Z, además del posicionamiento de los ejes rotativos, para considerar el punto exacto en el cual la coordenada va a rotar o va a quedar al momento de realizar el posicionamiento o la inclinación del componente. En cada una de estas operaciones, el usuario puede indicar la coordenada de trabajo que se asignará a esa operación o a esa dirección de mecanizado, y también podremos visualizar las múltiples operaciones y las múltiples orientaciones que tendremos en nuestra pieza, así como nuevamente los valores de posición de esa coordenada en base al origen de nuestra máquina y las operaciones que interactúan en ese plano. En el caso de que nuestra máquina tenga la función de offsets dinámicos o alguna otra función avanzada para el control de inclinaciones al mecanizar, podremos utilizar la función de un solo Work Fixture Offset para toda la pieza, con lo cual se asignará una sola coordenada de trabajo para todo el modelo. Esto típicamente cuando tenemos la función de offsets dinámicos o cuando queremos controlar todo en base a una sola referencia o en base a un solo punto en nuestra máquina. Con esa misma flexibilidad, ahora la librería de herramientas nos permite generar ensambles mucho más detallados. Prácticamente con la visualización dinámica de las librerías podremos determinar cuáles son los bloques o los holders con los cuales podemos realizar los montajes de las herramientas en nuestro equipo CNC, generar múltiples configuraciones de bloques y adaptadores. Y esto va en concordancia a las tendencias que hoy en día tenemos, por ejemplo, con los sistemas de cambio rápido de herramienta, en el cual, por ejemplo, con un sistema Capto, podemos sustituir un holder o una herramienta prácticamente o simplemente quitando un adaptador y colocando uno nuevo. Mediante esta misma lógica, ahora la versión 14 de GIPSCAM nos permite crear exactamente esos ensambles o esas configuraciones tan complejas para visualizar en la simulación de nuestro mecanizado. Adicional a los holders o los sujetadores que tenemos de nuestra librería por default, ahora al momento de acceder a la librería de holders, la visualización en la parte inferior nos permite tener un filtrado para visualizar exactamente cuáles son los bloques o los holders compatibles con nuestra máquina o con la librería que voy a utilizar. De tal manera que el usuario simplemente selecciona el bloque o la interfaz que va a conectar a la torreta de nuestra máquina. Gracias a la previsualización del grupo de trabajo puede ver su posición y orientación dentro de la torreta, y si desea agregar, por ejemplo, un sujetador o una extensión adicional, puede dirigirse a la sección de referencia de herramienta
seleccionar el bloque o el holder que va a colocar o que va a conectar con este adaptador y nuevamente previsualizar la posición y orientación que tendrá en la torreta. Esto nos ayuda precisamente cuando deseamos realizar un cambio rápido para tener toda la representación del set de herramientas que trabajarán dentro de nuestro mecanizado. Una mejora también que tenemos es que esta herramienta intermedia, todos estos bloques ahora se pueden previsualizar desde la configuración de la herramienta sin tener que cargar el simulador de máquina de forma completa. Si deseamos realizar o reemplazar este bloque, simplemente indicamos la función cambiar bloque, seleccionamos alguno otro compatible dentro de nuestra librería y se va a colocar exactamente en la posición adecuada que hayamos configurado para la librería o bien la posición indicada por el fabricante de nuestras herramientas. Una vez que tenemos esto, podremos visualizar esta misma configuración dentro de la simulación para asegurarnos de que no vamos a tener ninguna colisión, que vamos a tener una operación optimizada o bien realizar los ajustes en cuanto a protrusión o bien salida de la herramienta que tengamos en nuestra máquina. Exactamente lo que vemos en pantalla, precisamente lo que vamos a tener físicamente al momento de realizar el mecanizado de nuestro componente. Esta misma librería nos permite ahora tener mucho mayor flexibilidad, sobre todo para generar ensambles más complejos o controlar herramientas especiales como pueden ser cabezales indexables, como pueden ser cabezales angulares o bien herramientas como vemos en pantalla para torneado con EGU. Y es precisamente este tipo de herramientas o este tipo de operaciones que se integran ahora en nuestra nueva versión gracias a la cinemática avanzada y el control de nuevas operaciones que tenemos dentro de GibbsCAM. Una de estas operaciones avanzadas precisamente es el torneado con EGU, en el cual, por ejemplo, cuando tenemos un centro de mecanizado vertical o una mandriladora horizontal y necesitamos o precisamos de realizar alguna operación de torneado, este tipo de cabezales nos pueden ayudar. Gracias a la interpolación del eje rotativo que vemos en pantalla, junto con la interpolación del eje deslizable o la posición de la herramienta, combinado con los movimientos X, Y y Z de nuestra máquina, podremos realizar rutinas de torneado fácilmente, como lo vemos a continuación. Prácticamente dentro de la creación de las trayectorias de torneado, como vemos en pantalla, estas operaciones de torneado, que pueden ser desbastes, contorneados, etcétera, se programan como cualquier otra operación dentro de GibbsCAM. Sin embargo, como podremos ver aquí en la simulación, una vez que nosotros programamos, nos damos cuenta de que por las condiciones de la máquina, al ser un centro de mecanizado vertical, prácticamente la herramienta que estamos utilizando no nos va a permitir generar esa trayectoria. De tal modo que tendremos que utilizar un cabezal precisamente con EGU. Para configurarlo, simplemente el usuario se dirige a la definición de la herramienta y nuevamente dentro de la librería utilizaremos, por ejemplo, en este caso, un cabezal que me permita controlar la posición o la rotación del husillo para indicar la orientación del eje de torneado. Posteriormente, indicaré que sobre este cabezal montaremos una herramienta para torneado con EGU y la unidad deslizable, que es la que me va a permitir interpolar los movimientos lineales para generar las trayectorias radiales o cilíndricas de mi operación. El usuario tiene el control completo para indicar si la herramienta se va a posicionar en cualquiera de las posiciones indicadas por el fabricante. Y una vez que tenemos esto, podremos ver dentro del control de ejes en la simulación el eje C o el control de la posición o la indexación del husillo, el eje rotativo del cabezal de torneado y el eje U, que es el que generará prácticamente la interpolación para el torneado de la geometría. Como podremos ver en pantalla, esta nueva operación combinado con la librería de herramientas y esta posibilidad de generar ensambles completos de bloques de sujeción de herramientas nos permite crear operaciones tan complejas en máquinas tan sencillas como puede ser un centro de maquinado horizontal o vertical, teniendo una salida o un resultado 100% confiable y sobre todo contando con una simulación de última generación que nos permita visualizar todos los movimientos de nuestra máquina herramienta. Es precisamente para máquinas avanzadas en donde todo este motor de cinemática nos va a ayudar, por ejemplo,
ahora a controlar y visualizar funciones más avanzadas o sofisticadas en nuestros equipos, como lo puede ser el intercambio de cabezales o cabezales intercambiables. En máquinas, por ejemplo, de pórtico o de columna o de puente, en donde el husillo puede ser intercambiado por un cabezal de torneado, por un cabezal angular o por un cabezal de 5 ejes. Como vemos en pantalla, prácticamente nosotros tenemos un cabezal para torneado con el cual, como vemos a continuación, estas operaciones se programan como cualquier otra operación. Lo único que tiene que hacer el usuario es indicar si esta herramienta va a estar montada en el cabezal angular, en el cabezal de torneado o en el cabezal de fresado, que son los que tiene disponibles nuestra máquina. Una vez que haya hecho esa asignación, también puede combinar la herramienta de librería o Intermediate Tooling para seleccionar algún fixture o algún holder especial para ser montado en la máquina. Y como podremos ver, dentro de la previsualización de la herramienta, nosotros podremos visualizar no solo el montaje de la herramienta, es decir, la herramienta y el holder, sino también el montaje de la herramienta en el cabezal que utilizaremos, como es este caso, el cabezal de fresado para operaciones de fresado vertical, o en esta última herramienta, el cabezal angular que utilizaremos para las operaciones de fresado lateral o taladrado radial. Esto nos da un completo control de la cinemática del equipo para saber cómo se va a desplazar el cabezal al momento de hacer este intercambio de herramientas o cómo se va a desplazar la herramienta al momento de cambiar entre una operación y otra. Las operaciones, tanto de fresado y de torneado, se programan de igual manera como se ha realizado en cualquier máquina o en cualquier proceso de torneado o fresado sencillo. Y una vez que hemos programado estas operaciones, prácticamente al momento de simular, nosotros vamos a poder visualizar toda la cinemática del intercambio de cabezales y las rutas o los movimientos entre operación y operación. Como podemos ver, en este caso con el cabezal de torneado, se realiza la operación de contorno externo. Posteriormente se dirige al lado izquierdo para hacer el intercambio de cabezal, en este caso por el cabezal de fresado vertical. Una vez que cambia y adquiere el cabezal, va al lado derecho, a la posición de cambio de herramienta, toma la herramienta que va a utilizar para esta operación y al término de su secuencia de operaciones, deposita la herramienta para dejar libre el cabezal, intercambia ahora por el cabezal angular y una vez que ha cargado el cabezal angular, toma la herramienta y podemos visualizar la operación de fresado. Combinando todas estas herramientas es como ahora podremos controlar procesos mucho más complejos o bien operaciones mucho más complejas y avanzadas, como lo puede ser el fresado dinámico o el fresado libre que ofrece la librería de herramientas de Cerasis. En este caso, como podremos observar en esta máquina con eje B, prácticamente con una sola herramienta, utilizando cada una de las esquinas de nuestro inserto, podremos realizar diversas operaciones. Una vez que genera, por ejemplo, el refrentado, la herramienta simplemente indexa su posición respecto al husillo para utilizar la sección de desbaste. Una vez que termina de realizar las operaciones de desbaste, la herramienta vuelve a su posición de referencia, indexa nuevamente el husillo y ahora hace una combinación de torneado con eje B, en el cual la referencia, en este caso la herramienta, comienza a tener una rotación para una mejor utilización de la punta de nuestra pastilla. Todo esto es gracias a la nueva cinemática que nosotros soportamos, la flexibilidad de nuestras librerías de herramienta y sobre todo pues el control y experiencia que tenemos en este tipo de máquinas herramientas. Hablando de optimización de operaciones, el usuario ahora tiene una mejor experiencia y una optimización en sus procesos gracias a las mejoras que hemos incorporado en esta versión. Hablando de torneado, regularmente cuando realizamos un patrón de desbaste con retracción, esta retracción era generada automáticamente por el software, con lo cual ahora en nuestra nueva versión de GitHub 14, al momento de generar una operación de torneado y activar la función de pull-off wall o retracción dentro del ciclo de desbaste, este valor de retracción puede ser controlado por el usuario, permitiendo aumentar o disminuir esta cantidad de retracción, con lo cual no solamente vamos a optimizar nuestra operación, es decir, reducir tiempo entre operaciones, sino que también cuando trabajemos con materiales muy suaves o materiales especiales, esta retracción nos va a ayudar a tener un mejor acabado, a cuidar nuestra herramienta y a obtener un mejor resultado
y obviamente hacer mucho más rentables en este tipo de operaciones. Al momento de trabajar con múltiples operaciones, como es procesos combinados de fresa-torno o cuando trabajamos en diversas orientaciones, uno de los problemas que teníamos anteriormente es que el usuario debía salvar el stock o el remanente generado por la operación para posteriormente utilizar ese remanente como referencia y que las próximas operaciones de mecanizado, fueran torneados o fueran fresados o alguna operación en un plano inclinado, fueran calculadas a través de ese stock y así optimizar la ruta de la herramienta. Si no realizábamos esto, como vemos en pantalla en la versión anterior de GIPSCAM, prácticamente la operación se calculaba contemplando el stock inicial que habíamos indicado en la configuración del documento, de tal manera que esto generaba una gran cantidad de cortes al aire y sobre todo que no tuviéramos trayectorias tan precisas como ahora lo tenemos del lado derecho en la versión 14, en donde estas trayectorias están optimizadas solamente para maquinar o para trabajar con el material que generan las operaciones previas. No importando que primero hayamos realizado un torneado y después operaciones de fresado o que trabajemos en múltiples ejes o direcciones, este cálculo se realiza en automático y es considerado para las operaciones posteriores, con lo cual, obviamente, al reducir las trayectorias de programación, nuestro tiempo ciclo, nuestro tiempo de operación va a ser menor y nos va a dar una ventaja competitiva en nuestro taller. Como podemos ver en esta simulación, del lado derecho, la herramienta ya está realizando los cortes adecuados dentro del remanente de material para generar ese pequeño escalón que veíamos en pantalla, mientras del lado izquierdo, con la versión 13, sin esta función, sin guardar ningún stock, la herramienta continúa trabajando al aire considerando que el cilindro o el stock de material se tiene aún en bruto o completo. Como podemos ver en pantalla, eso nos da una mayor ventaja, nos reduce el tiempo ciclo y nos da mayor precisión de qué es lo que va a suceder en nuestro mecanizado. Como podemos observar, la herramienta ha finalizado y una vez que finaliza, comienza con el acabado, mientras que comparado con la versión 13, aún nuestra máquina seguiría realizando los cortes para esta operación. Esto nos va a dar una ventaja competitiva y nos va a ayudar a ser mucho más rápidos en nuestro taller. Tenemos algún proceso avanzado, como puede ser una máquina con doble torreta. Ahora la función de pinch milling nos permite generar operaciones simultáneas, tanto de entorneado como en fresado. De tal manera que lo único que hace el usuario, por ejemplo, hablando de dos torretas opuestas, es definir la herramienta que utilizará en la torreta superior, la herramienta que utilizará en la torreta inferior y programar las operaciones de forma regular. El usuario simplemente indica la operación o la geometría en donde va a aplicar esa operación, la dirección de mecanizado, genera la trayectoria, en este caso para estas geometrías rectangulares, y ahora, por ejemplo, voy a generar otra operación similar, en este caso en el lado opuesto de la pieza, en la parte inferior de este cilindro, y una vez que indicamos la dirección, selecciono la geometría y como podrán darse cuenta, son dos geometrías que están opuestas, pero que también tienen una variación en su geometría. Son formas totalmente distintas. Lo único que tengo que hacer para sincronizar estas dos operaciones es ir al Sync Manager e indicar que estas dos operaciones se van a realizar de manera simultánea. Con esta instrucción o con esta programación podremos visualizar en la simulación el mecanizado de ambas geometrías y a pesar de que son geometrías distintas, una herramienta va a esperar a la otra para continuar con la siguiente réplica o con la siguiente sección de manera ordenada o de manera sincronizada. Esto mismo puede aplicar para procesos de fresado radial, como veíamos en pantalla, o procesos de 5 ejes que también son aplicables para este tipo de procedimientos. Precisamente Vigua, como empresa mexicana de CNC, en 2016 logró incorporar la manufactura aditiva a través de deposición de material en su máquina híbrida, la cual una vez que hace la deposición del material puede aplicar operaciones de mecanizado para lograr la geometría, el acabado o la especificación dictada por la característica que estamos fabricando. Y es este tipo de tecnologías y este tipo de herramientas que ahora incorporamos en la versión 14 de GIPSCAM. Una de ellas es la facilidad que ahora tendremos para generar rutinas de medición o palpado a través de sondas de zafiro, con los cuales podremos definir cualquier tipo de sonda de palpado
y generar ciclos de palpado o ciclos de medición desde genéricos hasta geometrías especiales. En este caso, la creación de estas ondas de palpado o estas herramientas se realizan como cualquier otra herramienta o bien pueden ser cargadas de cualquier librería. Inclusive soportamos geometrías 2D o 3D para palpado. Estas herramientas se pueden combinar con nuestra herramienta o la flexibilidad de nuestra librería de bloques para constituir la sonda de palpado por completo y visualizarla en la simulación. Una vez que definimos la herramienta, vamos a crear un primer proceso con el cual ahora el usuario puede generar desde provings o pruebas básicas, esquinas o geometrías. En el caso de ciclos básicos o genéricos, el usuario indica la velocidad de palpado, el punto de aproximación, retracción y tiene la posibilidad de indicar manualmente el ciclo o la información que desea colocar en el código G en ese punto. Indica el punto de referencia, se genera la operación y esta operación y estos códigos serán generados también en el postprocesamiento o serán un punto de salida en el postprocesamiento. En el caso de, por ejemplo, la medición de esquina, el usuario puede indicar el tiempo de palpado e indicar si va a generar la medición en una esquina interna o externa y si desea definir, por ejemplo, un offset de trabajo o la orientación de algún plano. Dentro de la interfaz que vemos en la definición de la herramienta o de la operación, simplemente definimos la esquina donde vamos a aplicar esa medición, la longitud de la trayectoria y esta operación es totalmente modificable, de tal manera que podemos dar una distancia de palpado diferente tanto en X y Y simplemente controlando la profundidad en donde realizaremos esta medición. De igual manera, por ejemplo, nosotros podremos utilizar otro tipo de medición o cambiar de proceso. En este caso, para indicar ahora que deseamos utilizar la medición o la inspección de geometrías o formas en particular, como puede ser en este caso la medición o el palpado de una superficie en particular. De esta forma, el usuario simplemente selecciona el punto a palpar e indica nuevamente si va a definir un offset de trabajo o va a realizar la medición de esa posición. Indicamos la distancia de aproximación, retracción, la profundidad de palpado, el eje hacia el cual vamos a realizar esa medición y automáticamente es generada la trayectoria para este punto de una forma sumamente sencilla. En el caso, como vemos en pantalla, ahora cuando tenemos algunas geometrías que deseamos evaluar, como son estos slots, el usuario puede utilizar la función de Rectangular Pocket o cajera rectangular para indicar cuáles son las cajeras que va a medir o las geometrías que va a medir para esta cajera, ya sea para definir un offset de trabajo o para medir tal cual la dimensión. Podremos especificar bajo qué casos se considera que tenemos más o menos material, es decir, las tolerancias de fabricación, e indicar si una vez que estas condiciones o que la medición quede fuera de estas condiciones, si la máquina se va a alarmar o bien va a continuar con su proceso. De esta forma, el usuario simplemente selecciona la geometría, indica la dirección de palpado y automáticamente se generan estas trayectorias. Estas trayectorias se convierten en códigos G que de manera particular van a generar los ciclos especiales de medición que requiere nuestra máquina herramienta. No solamente esto, sino también podremos utilizar, por ejemplo, mediciones para cajeras o salientes circulares, en el cual el usuario simplemente indica la circunferencia a medir, la profundidad de palpado y se genera la trayectoria de medición. En este ejemplo lo acabamos de hacer en 4 puntos o bien puedo indicar, quiero realizar una medición de este círculo en base a 3 puntos, teniendo la posibilidad de indicar los ángulos o las posiciones en las cuales realizaré esa medición. Como podremos ver en pantalla a través de esta medición en 3 puntos, la geometría se genera tal cual yo la he configurado, permitiéndome tener así mayor flexibilidad al momento de especificar, por ejemplo, mediciones en medios círculos o en circunferencias incompletas. Adicional a esto tenemos la operación de GoTo, la cual va a generar una bandera o una marca para indicar, por ejemplo, que después de realizar una medición, si no se cumple con las condiciones o las especificaciones de medida, indicar al sistema que la operación vaya nuevamente a esta referencia y, por ejemplo, aplique nuevamente la operación de contorneado. En este caso estoy especificando que para estas cajeras rectangulares, que estoy remarcando en la pantalla, en este caso midiendo en el eje X,
Indicaré los valores para avisar si está por debajo de cierta medida, se alarme, o bien si tiene un cierto excedente de material, se dirija a la bandera llamada ajuste y esa bandera prácticamente haga que repita nuevamente la operación de acabado que tendremos en esa geometría para ajustar algún offset o compensar algún desgaste de la herramienta y lograr así una automatización por completo de nuestra pieza, asegurando las dimensiones, tolerancias y prácticamente automatizando la fabricación e inspección de nuestros componentes dentro de nuestra máquina CNC. La simulación es un punto importante, ya que también podremos visualizar y simular estas rutinas de palpado para asegurar que no tendremos interferencias o colisiones con la sonda. Como les mencionaba, la manufactura aditiva es algo que ahora podremos realizar con la versión 14 de Gipscam y que es totalmente compatible con el centro mecanizado híbrido de Viwa, con el cual prácticamente la creación de estos patrones de deposición es algo bastante fácil. Los cabezales, en este caso los cabezales de deposición, son generados automáticamente a través de las librerías, por ejemplo, Ambit, Optomec, Fronius. Estas dimensiones y configuraciones de cabezal son cargadas específicamente por la base de datos de estos fabricantes y el usuario indica si desea realizar una operación de contorneado simple o llenar alguna región, en este caso llenarla de material. Todo el control del patrón de llenado, la tecnología o las condiciones de deposición son controladas desde Gipscam, de tal manera que, como podremos ver, se generan estos patrones de llenado. En el caso de una geometría cerrada, el usuario puede indicar el modo en que utilizará el láser, en este caso para deposición, un poco más de material para tener un poco de excedente y generar las operaciones de mecanizado que den la geometría y la dimensión a este slot que voy a rellenar. Y prácticamente el tipo de patrón que deseamos utilizar también puede ser previsualizado dentro de la operación para tener control sobre el resultado. Una vez que tenemos esto, el sistema genera el cálculo de tanto las pistas de deposición como las capas de deposición del material y puede compensar, por ejemplo, algunos otros factores como puede ser el ángulo, la dilución entre el material y la pieza y los movimientos entre posición y posición. De esta misma forma, con esta facilidad, nosotros podemos realizar la construcción de geometrías mucho más complejas, no solamente contornos y perfiles en 2D. En este caso, por ejemplo, para el ala B de esta pieza, el usuario simplemente indica la distancia de aproximación y retracción del cabezal y la altura o las posiciones en Z en las cuales estará trabajando nuestro cabezal para generar esta geometría. Seleccionamos el sólido, indicamos algunas condiciones como puede ser el tipo de patrón de llenado e indicamos que queremos generar este objeto a través de deposición. Una vez que se carga la operación o que se generan los tracks para el llenado o para la deposición, podremos visualizarlos dentro de nuestra interfaz. De tal manera que esto combinado con la simulación de nuestra máquina o la simulación de la operación nos permitirá visualizar la deposición por completo del material, tanto de los contornos o los patrones en 2D, así como los contornos o los patrones para geometrías irregulares o en 3D. En este caso, en la parte tridimensional, para esta sección, utilizaremos todas las capacidades de nuestra máquina, pueden ser 3, 4 o 5 ejes, y podremos visualizar la deposición del material. De manera dinámica, el sistema mostrará una huella en color rojo, como podemos ver en pantalla, con la cual podremos identificar zonas en donde hay una acumulación de calor y así poder optimizar nuestro proceso. Una vez que hemos terminado, esta información puede ser mecanizada a través de cualquiera de nuestras rutas o nuestras rutinas de mecanizado en 2 ejes o bien mecanizado en múltiples ejes, como es el caso de este ala. Finalmente, una nueva herramienta que se incorpora a nuestro portafolio es nuestro nuevo módulo de electroerosión por hilo, potenciado por el motor de Opticam, con el cual podemos generar un reconocimiento automático de trayectorias, la definición en este caso de las condiciones de corte y mecanizado son definidas por los principales fabricantes de este tipo de máquinas.
Una vez que seleccionamos, por ejemplo, una máquina en particular, tendremos acceso a las condiciones de mecanizado, a los IPACs de este fabricante, es decir, la base tecnológica que tienen típicamente los controles, permitiéndonos controlar toda esa información dentro de GIPSCAM, para que una vez que generemos el código G o generemos el postprocesamiento, esa información pase de manera transparente a nuestra máquina, junto con la trayectoria, y así prácticamente definamos todo el mecanizado dentro de nuestra interfaz. En este caso, el motor de detección de rasgos puede detectar geometrías tanto en 2 ejes, es decir, cortes rectos, como geometrías en ángulo o en 4 ejes. Cada una de estas geometrías es detectada automáticamente, y con esta detección automática, una vez que se realizó la detección, puedo generar una simulación en 3D para ver no solamente los cortes, sino, como vemos en pantalla, también los movimientos de posicionamiento o aproximación a los barrenos de referencia. Cada una de las pasadas, el sistema nos la mostrará con una coloración distinta, y podremos ver todos los paros o bien los stops que tendremos ante algún código M0 o M1, o las paradas emergentes que tendremos para remoción del material. De esta forma, con una interacción mínima por parte del usuario, podremos lograr la programación de las rutinas de erosión en un componente complejo en un par de clics. Sin embargo, si deseamos realizar alguna modificación en la geometría, el usuario puede expandir o puede acceder a cada uno de los rasgos detectados por nuestro módulo de erosión, y acceder a todos los parámetros de esta operación, desde la modificación del punto de entrada hasta la asignación de una tecnología de corte distinto, o agregar múltiples pasadas o modificación de offsets para mecanizado. En este caso, estamos modificando el diámetro de referencia para la entrada o el enhebrado del alambre, también el tipo de entrada y salida que deseamos para la geometría, los traslapes para evitar las marcas, por ejemplo, o la asignación de collares automáticos, que es muy utilizado en dados de extrusión de hule. Nuevamente, una vez que hemos realizado esta modificación, el usuario puede realizar la simulación por completo para verificar el resultado de este proceso. Tras generar las trayectorias, simplemente nos dirigimos, en este caso, a la sección de postprocesamiento. Nuevamente, el postprocesamiento va acorde a nuestra máquina, con las condiciones de mecanizado o la tecnología de mecanizado asignada por el fabricante de este equipo, y eso va a ser generado y leído de forma automática por nuestra máquina sin mayor interacción por parte del usuario. Una vez que tengo esto, indico que deseo postprocesar esta operación o todo el proyecto, asigno un nombre de archivo, indico la ruta, y como podremos ver, tendremos la trayectoria completa, en este caso para los 4 ejes de nuestra máquina. Con estas herramientas, GIPSCAM nos asegura una mayor productividad de nuestro taller, y obviamente pues estar a la vanguardia en cuanto a las tendencias que tenemos hoy en día en el sector metal mecánico. Los invitamos a que descarguen una prueba o una versión demo de esta nueva versión, para que puedan probar esta y muchas más mejoras que el software tiene para ustedes. Así es que, y voy a invitar nuevamente a nuestro amigo Raúl Ángeles para que nos comparta un poco más de información sobre cómo integrar los equipos Vigua, su portafolio de servicios, junto con las herramientas y soluciones que ofrecen a través de GIPSCAM. Raúl. Oye, increíble todo lo que ha desarrollado GIPSCAM. Creo que son más los clics que ahora se dan y menos el texto. Tú recordarás cuando iniciábamos con estas plataformas de diseño, donde teníamos que ingresar de manera manual los códigos, los comandos. ¿Recuerdas, Pablo? Es correcto. Hoy en día el control Centroid, a través del asesor y el lenguaje de programación que ofrece, pues nos permite crear ciertas trayectorias o ciertas rutinas de mecanizado. Sin embargo, cuando queremos explotar al máximo, por ejemplo, las capacidades de nuestro centro de maquinado, una de las funciones que tenemos básicas, una de nuestras operaciones básicas, que es volumil para el mecanizado de alta velocidad, que requiere de un cálculo muy preciso de los radios, aproximaciones, etcétera,
Prácticamente hacer eso a pie de máquina es impensable, ¿no? Y si lo contrastamos con la capacidad que tenían los equipos y los software camps hace algunos años, era una cosa impensable, lo cual pues ahora para nosotros es una función básica con la cual prácticamente seleccionas la herramienta, la geometría que vas a mecanizar y automáticamente el software genera una trayectoria trocoidal. Me gustaría aquí mencionar que este tipo de trayectorias en muchas ocasiones la gente cree que necesita un equipo súper sofisticado o la herramienta de la más alta tecnología o la herramienta más cara. Sin embargo, el software puede acondicionar esas trayectorias a las capacidades de nuestro equipo, a las limitaciones de nuestra herramienta, permitiéndonos generar una operación mucho más optimizada. Lo veíamos, por ejemplo, hace 2 años en ExpoMag en León, cuando realizábamos un mecanizado de una geometría con un patrón 2D regular, comparado con un patrón 2D optimizado a través de Volumil. La reducción del tiempo pasó de 30 minutos a 14 minutos corriendo al 100% la máquina, ¿no? Entonces, como bien mencionas, contrastando las capacidades que hoy tenemos con los equipos Vigua y Gipscam a lo que teníamos hace 10, 15 años, pues ha sido un salto enorme en cuanto a innovación. Sí, increíble. Y además el aporte va de la mano con lo que nosotros hemos desarrollado en nuestra plataforma de Centroid. Recordarás que nuestra plataforma es muy amigable con respecto a la programación a pie de máquina. Evidentemente, esto que ustedes han desarrollado, pues te elimina por completo, pues tener esa necesidad. Y la verdad es que el ambiente que ahorita nos presentabas da la sensación de que estás programando a pie de máquina. Sin embargo, pues toda la dinámica que genera en la optimización del proceso es increíble. La verdad es que disfruto mucho ver cómo han evolucionado pues su plataforma de Gipscam para hacerla pues cada vez más amigable. Realmente ya no hay que tener pues tanta memoria en los comandos o en las instrucciones que se tienen que realizar. Es muy intuitivo, las imágenes pues te ayudan a resolver pronto cuáles son las herramientas que vas a utilizar o cuál es el siguiente paso. Las instrucciones que te va dando, donde nada más tienes que llenar campos, la verdad es que va muy de la mano con nuestro Centroid, con cómo se hace en nuestras máquinas y que pues este ambiente cuando brincas de la máquina a la plataforma en tu PC, pues que sientas que estás en el mismo entorno, a mí me da esa sensación. Ojalá por ahí los usuarios que tenemos de nuestras máquinas puedan compartir esta visión, porque se me hace, la verdad es que muy amigable la forma en cómo han estado evolucionando pues esta plataforma de Gipscam. Y fíjate, Pablo, te quiero comentar, pues tú sabes que Vigua es un gran aliado de la industria en general. Tú sabes que tenemos clientes pues de la industria aeroespacial, tú sabes que tenemos clientes de la industria automotriz, metalmecánica. Realmente llegamos a cualquier nicho, tenemos clientes de dimensiones con muchas máquinas, Vigua, tenemos clientes que en la cochera de su casa han iniciado sus proyectos y en general las soluciones que Vigua ha encontrando este equilibrio máquina-costo, la verdad es que nos han permitido llegar pues a todos los nichos, ¿no?, de la industria en general. Pero tú sabes que Vigua es un gran aliado de los talleres que inician, de estas personas que de repente están por dar ese primer paso al mundo del CNC. Y de repente, Pablo, en nuestro andar, pues recorriendo clientes, visitando diferentes estados de la República, es muy fuerte la tendencia que de repente llegamos a encontrar con talleres que se ven a sí mismos pequeños y que de repente prescinden de estas herramientas que pues lejos de ser un costo, pues son un escalón, son un impulso para la industria y de repente no tienen la visión de cómo pues estas herramientas pueden potencializar sus talleres, ¿no? Como en conjunto con las máquinas Vigua, como en conjunto con las plataformas de Gipscam, se puede encontrar un beneficio que realmente es más un ahorro en el bolsillo a la hora de reproducir tus mecanizados
que un costo en realidad, ¿no? ¿Tú qué le dirías a estas empresas, Pablo, que se están iniciando y que están haciendo programación a pie de máquina? Es increíble de repente ver cómo hoy día todavía sucede este tema y créeme, la industria lo sabe, no es necesariamente un tema de costo, es un tema de desconocimiento, de repente de miedo a que estas plataformas son un monstruo y nos van a comer. ¿Qué le podrías comentar a las personas que pues, nos acompañan en general a que estas plataformas digitales realmente potencializan, que dejar de programar a pie de máquina trae un beneficio? ¿Tú tendrás algún número, alguna estadística, Pablo, que nos puedas compartir Claro, de los ahorros, de las ventajas competitivas que se tienen utilizando estas plataformas? claro, un número y un referente siempre es que al utilizar, por ejemplo, nuestras estrategias de alta velocidad, el tiempo de ciclo que típicamente tienen los clientes, lo hemos visto con clientes de Bigual, se reduce hasta en un 50%. ¿Por qué? Porque al tener tanta flexibilidad del software, al abrirte una puerta y un panorama mucho mayor de lo que puedes hacer, te ayuda a explotar al máximo la máquina. Entonces, tenemos clientes que han pasado de fabricar una pieza en, no sé, 2, 3 días, a que en un día ya tengan el componente completamente mecanizado y listo para enviar al cliente o la producción totalmente resuelta. Hablando, por ejemplo, de aquellos que hacen mecanizado de producción, nuestras herramientas también les han permitido a los clientes programar N cantidad de piezas en tiempo récord gracias a las librerías y toda la automatización que tiene el software o que puedes lograr con el software. De tal manera que cuando tienen un nuevo proyecto o tienen que realizar la programación de una nueva pieza, simplemente utilizan estas librerías, generan el código, comienzan a probar, hacen los ajustes y en medio día, un día ya tienen liberado el programa para producción. Contrastándolo contra hacer la programación a pie de máquina o inclusive con el lenguaje conversacional de Centroid, eso pues nos puede llevar al menos solo un día para realizar la programación. Y con estas herramientas, pues prácticamente en cuestión de horas ya estamos listos para comenzar a trabajar. Lo hemos visto en shows, lo hemos visto con clientes cuando hacemos alguna prueba de mecanizado, en donde nos dan el modelo, hacemos la programación y prácticamente al mediodía ya estamos viendo los resultados, no solamente en la máquina, sino también en la reducción, en el cuidado de la herramienta. Y es increíble cómo el cliente, al ver el equipo que ha tenido o que ha estado trabajando por meses de cierta forma, cuando le ofrecemos una nueva herramienta, como es el caso de Volumil o Voluturn, también para las operaciones de tornado de alta velocidad, y que ve que su máquina se mueve a alta velocidad, que la herramienta trabaja con un gran desempeño, que la pieza tiene las características, dimensiones y funcionalidad que busca, y que eso se generó en tiempo récord, pues prácticamente le abre un panorama a querer generar cosas mucho más complejas, a querer innovar en otros sectores. Tenemos personas que han empezado con máquinas o fresadoras con control numérico y después de que utilizan la fresadora junto con nuestra solución, comienzan a recibir trabajos más complejos porque están confiados de que la solución lo puede hacer, de que la máquina lo puede lograr y ahora necesitan un centro de maquinado mucho más grande y después necesitan un torno y así como van creciendo ellos en esas necesidades o en su capacidad de proceso, a la par el software va creciendo también con la empresa y eso pues los ayuda a ser mucho más rentables, a que hoy en día en lugar de tener a 4 personas programando de manera simultánea, pues prácticamente esas mismas 4 personas puedan dedicarse a otras cosas, a otras cuestiones de optimización de procesos o a generar trabajos mucho más complejos. Entonces, la invitación, como siempre, a todos nuestros clientes es que se acerquen a nosotros. Con gusto podemos hacer pruebas de mecanizado, podemos hacer demostraciones en sitio para que vean cómo es que la herramienta los puede ayudar y sobre todo trabajando con modelos propios, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que es muy bueno este tipo de información, saber que estas herramientas pues son herramientas para facilitar nuestro trabajo y para tener un mejor aprovechamiento de nuestras máquinas y sobre todo
pues tener un mayor beneficio de las inversiones que se hacen con estos equipos. Sabemos que pues comprar una máquina de repente pues no es algo que hagas cada tercer día, es una inversión importante, pero saber que hay herramientas para estas herramientas y que potencializan su función, pues es algo de lo que en Vigua nos hemos encargado, por eso hemos trabajado fuerte desarrollando pues aliados comerciales para poder ofrecerle pues, a los clientes, a la gente que se acerca con nosotros, soluciones integrales, donde tengamos no nada más el equipo, donde además del equipo tenemos una solución como la que proponen ustedes. En Vigua también somos aliados de Sambic, potencializamos, utilizamos sus herramientas para los procesos que nosotros desarrollamos. Y para con nuestros clientes trabajamos con Turnmex en herramientas de sujeción. Es decir, hemos estado buscando este dinamismo que vaya de la mano con el crecimiento tecnológico, porque Vigua así lo propone, y que vaya de la mano con los ahorros, buscando mejores costos, pero donde de repente hay que hacer inversión. Por ejemplo, en el caso de las herramientas Sambic, es importante saber que pues, es un gran aliado que nosotros hemos sumado a nuestra cadena de servicios y suministros, porque sabemos que aunque son herramientas pues de repente no tan asequibles, son herramientas que realmente te ayudan a potencializar pues y a tener mejores acabados, ¿no? Entonces creo que pues esta visión de ustedes como empresa que va de la mano con la visión que tenemos en Vigua de siempre encontrar un factor benéfico para nuestros usuarios, ¿no? Para la gente que confía en nosotros, para la gente que cree en nuestros proyectos. Yo creería que es por ello que seguimos trabajando juntos, Pablo, y yo creo que vamos a seguir así por mucho tiempo, compartiendo esta visión de mercado, compartiendo cómo siempre hacer más con menos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que pues en nuestras empresas en conjunto, cuando encontramos un proyecto como lo acabamos de hacer hace un par de semanas, Pablo, recordarás el proyecto que vamos a arrancar en Monterrey, los proyectos que traemos con pues clientes ya en el pasado. La verdad es que es importante pues las soluciones que tu empresa oferta con las soluciones que nuestra maquinaria resuelve, ¿no? Será pues padre ir viendo cómo al paso del tiempo nuestras empresas en conjunto hacen que los talleres que se creen, que se ven a sí mismos como pequeños talleres, cuando encuentran estas soluciones, cuando conocen Vigua, cuando conocen tu herramienta y que están dispuestos a quitarse el miedo y a realmente invertir en algo que los haga crecer, pues será muy padre como lo es para nosotros ver como clientes que de repente llegamos un año, hace 2 años, a un taller que pues estaba apenas techado, como pues visitarlos con años después, que no es casualidad que hayan adquirido un equipo Vigua y que de repente pues los ves ya crecidos, ¿no? Y entonces ahora ya buscando más soluciones como la tuya, Pablo. Así es correcto. Pues prácticamente la integración de nuestras soluciones pues puede ser la llave para el éxito de la industria mexicana. Excelente. Pues todas las preguntas que nos hayan hecho se las vamos a contestar de manera personalizada, las vamos a abordar con el ingeniero Pablo y pues no sé si hay algo más que agregar, Pablo. Pues no, nada más agradecer a todos ustedes el tiempo designado a esta transmisión a nombre de 3D Systems México, de Gipscam y de toda la división de Latinoamérica. Les agradecemos bastante su participación. Igualmente a nuestros amigos de Vigua que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Gracias por sus aportaciones, por sus comentarios y esperemos vernos muy pronto.